Calígula, el emperador romano que convirtió la crueldad en arte. ¿Te imaginas la opulencia y el terror que reinaban en su corte? Descubre sus crímenes más escalofriantes. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Pero, ¿quién fue realmente Calígula? Tú te preguntarás si la historia que conocemos es verdad o una exageración, una leyenda negra construida sobre la base de rumores y propaganda de sus enemigos. Fue un emperador joven, asumiendo el poder tras la muerte de Tiberio, un hombre envuelto en misterio desde el principio. Su ascenso al poder, después de una infancia marcada por la incertidumbre, ya nos da una idea de la complejidad de su personalidad. Algunos lo pintan como un monstruo, un tirano despiadado, otros como un líder visionario que fue malinterpretado. La verdad, como suele ocurrir, probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Su reinado, aunque breve, estuvo lleno de contradicciones. Momentos de extravagancia y crueldad se entremezclaban con actos de generosidad y reformas políticas. ¿Cómo entender a un hombre tan volátil? Su vida personal, marcada por la influencia de su familia y su educación, también jugó un papel crucial en la configuración de su personalidad. Su relación con sus hermanas, por ejemplo, fue un tema recurrente en los rumores de la época, alimentando aún más la imagen de un hombre sin escrúpulos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Fue realmente tan perverso como dicen, o la historia ha distorsionado su figura? Pues bien, tú te preguntarás cómo llegó este personaje tan controvertido al poder. Calígula, cuyo nombre real era Cayo Julio César Augusto Germánico, no nació en la púrpura, fue el bisnieto de Augusto, pero su camino al trono estuvo lejos de ser sencillo. Desde joven demostró inteligencia y carisma, cualidades que lo hicieron popular entre el pueblo romano. Sin embargo, su camino estuvo marcado por la intriga política y las luchas de poder propias de la época. Su tío Tiberio, emperador en ese momento, lo adoptó y lo nombró sucesor, viendo en él un posible heredero estable. Pero la relación entre tío y sobrino fue compleja, llena de tensiones y desconfianzas. Tiberio, desconfiado por naturaleza, mantuvo a Calígula bajo una constante vigilancia, alejándolo de los asuntos de Estado y limitando su influencia. Tras la muerte de Tiberio, la sucesión no fue inmediata. Hubo una lucha por el poder, con varios pretendientes al trono. Sin embargo, gracias a su habilidad para ganarse el apoyo del ejército pretoriano, Calígula logró asegurar su ascenso. Su popularidad entre las tropas, sumada a la intriga política y la eliminación de sus rivales, le abrió el camino hacia el poder absoluto. Pues bien, tras la muerte de su bisabuelo Augusto, Calígula, aún joven, se vio envuelto en las intrincadas luchas de poder de la dinastía Julio-Claudia. Al principio, su reinado prometía. Muchos lo vieron como un gobernante justo, incluso compasivo, al menos en sus primeros meses. Se dedicó a consolidar su poder, deshaciéndose de algunos rivales políticos, pero con una mano, digamos, relativamente firme. ¿O este fue solo una apariencia? Recuerda que la información sobre sus primeros años es escasa y a menudo contradictoria. Algunos historiadores, basándose en fuentes posteriores, lo describen como un líder pragmático que se esforzaba por mantener el orden y la estabilidad del imperio. Otros, sin embargo, ya percibían señales inquietantes. Hablaban de arrebatos de ira inexplicables, de decisiones caprichosas y de una creciente inclinación hacia el lujo excesivo. Es difícil discernir la verdad entre estos relatos. ¿Era Calígula un hombre que actuaba con premeditación o era víctima de una enfermedad mental que se fue manifestando gradualmente? Quizás sus primeros actos de gobierno fueron una máscara que ocultaba una personalidad oscura y perturbada. La línea que separa la razón de la locura se vuelve borrosa cuando analizamos sus acciones. ¿Tú qué crees? Pero la máscara cayó. Algo cambió en Calígula. Quizás la presión del poder, la conspiración constante o simplemente una naturaleza oscura que siempre estuvo latente. De repente la promesa inicial se desvaneció, reemplazada por un comportamiento errático e impredecible. Tú empezaste a ver un emperador diferente, uno cruel y despiadado, donde antes solo había visto un joven con ambiciones.
Sus acciones se volvieron cada vez más extrañas. Los rumores de orgías desenfrenadas, de asesinatos arbitrarios y de una creciente paranoia comenzaron a circular por Roma. Tú presenciaste cómo su comportamiento se alejaba cada vez más de la cordura, sumergiéndose en un mundo de lujos excesivos y caprichos sádicos. El miedo se apoderó de la corte imperial. El Senado, antes sumiso, empezó a temblar ante la arbitrariedad del emperador. Las ejecuciones se hicieron comunes, sin juicio ni proceso. La gente se preguntaba qué había ocurrido. ¿Era locura o una estrategia maquiavélica para consolidar su poder a través del terror? Tú, testigo silencioso de estos eventos, solo podías observar el descenso de un emperador a la locura. Se acabó la moderación. Las fiestas en el palacio se volvieron desenfrenadas, orgías sin fin donde el vino corría como un río y la moral desaparecía. Imagínate tú, banquetes interminables, con comida y lujos desmesurados, un espectáculo de decadencia que reflejaba la locura del emperador. La corte, antes un símbolo de poder y orden, se convirtió en un nido de vicios. La degradación moral se extendió como una plaga. Los rumores de incesto y perversiones sexuales, antes susurrados en las sombras, ahora se gritaban a los cuatro vientos. Ya no había límites para Calígula, ni para quienes le rodeaban, atrapados en una espiral de corrupción y excesos que parecían no tener fin. La línea entre el poder y la depravación se había borrado por completo. Tú mismo podrías imaginarte la atmósfera, el miedo mezclado con la lujuria, la adulación hipócrita y la traición constante. La corte imperial, antaño símbolo de grandeza romana, se había convertido en un reflejo distorsionado de la mente enferma de su emperador. Era un espectáculo de locura, un carnaval de degradación donde la moralidad había sido sacrificada en el altar de los caprichos de Calígula. Pero las fiestas desenfrenadas eran solo la punta del iceberg. Recuerda que Calígula no era solo un libertino, era un tirano despiadado. Su crueldad se extendía a todos aquellos que consideraba enemigos, reales o imaginarios. Senadores, militares, incluso miembros de su propia familia, temían su ira implacable. Un simple susurro en su contra podía ser suficiente para sellar tu destino. Imagínate el terror que se vivía en Roma. Un día podías estar disfrutando de la vida y al siguiente te veías arrastrado a las mazmorras del palacio, acusado de traición, sin posibilidad de defensa. La tortura era su método favorito, un entretenimiento sádico donde la crueldad no tenía límites. Él se deleitaba en el sufrimiento ajeno, en el poder absoluto que tenía sobre la vida y la muerte de sus súbditos. No había justicia, solo el capricho del emperador. Las ejecuciones eran frecuentes y brutales, a menudo públicas, para aterrorizar a la población y mantenerla sometida. Recuerda que la vida bajo Calígula era una constante amenaza, un juego macabro donde la línea entre la vida y la muerte era tan fina como una hoja de afeitar. Tú, como cualquier otro romano, vivirías con el miedo constante en tu corazón. Recuerda a Marco Silano, ¿verdad? Un senador respetado, pero que se atrevió a oponerse a Calígula. Su crimen, simplemente no sonreír lo suficientemente ampliamente ante las payasadas del emperador. Ese gesto de desaprobación silenciosa le costó la vida. Fue ejecutado sin contemplaciones, un ejemplo para aquellos que se atreven a cuestionar al déspota. ¿Y qué decir de su propia esposa, Junia Claudilla? Aunque no se conoce con exactitud la razón de su muerte, las sospechas apuntan directamente a Calígula. Se rumorea que la acusó de infidelidad, una acusación conveniente para deshacerse de quien ya no le servía a sus propósitos. Su fin fue tan silencioso como la furia que el emperador guardaba en su corazón. Pero la lista de víctimas es larga, interminable casi. Muchos miembros de la élite romana, aquellos que osaban cuestionar su autoridad o simplemente le caían mal, fueron víctimas de su sadismo. Hablamos de senadores, militares, incluso miembros de su propia familia. Calígula no conocía límites en su sed de sangre, y la ejecución era un espectáculo común en su reinado. Pero Silano no fue una excepción. ¿Sabes? El terror se extendía como una sombra entre la nobleza romana.
Calígula, con su locura creciente, veía enemigos por todas partes. Un simple gesto de desaprobación, una mirada demasiado fría, podían ser suficientes para sellar tu destino. La paranoia se había apoderado de él, y con ella la vida de muchos senadores y patricios se volvió una precaria danza sobre la cuerda floja. Imagina la opresión constante, la incertidumbre que carcomía el alma de los más poderosos. Las acusaciones de traición surgían de la nada, alimentadas por los chismes y las intrigas de la corte. Tus amigos, tus aliados, podían convertirse en tus peores enemigos de un día para otro, delatándote para ganarse el favor del emperador loco. El lujo y el poder se convertían en jaulas doradas, donde la amenaza de la muerte rondaba cada esquina. La riqueza y el estatus no ofrecían protección alguna. Calígula confiscaba propiedades, ejecutaba a nobles sin juicio alguno, simplemente por capricho. La vida de cada senador, de cada miembro de la élite, dependía del humor impredecible del emperador. El miedo, el auténtico terror, se había convertido en el único compañero fiel de la nobleza romana bajo su reinado. Un simple gesto de desaprobación podía ser suficiente para que Calígula te enviara a las mazmorras. Imagínate, oscuridad total, el frío húmedo de las piedras y el eco de tus propios gemidos. Pero eso era solo el comienzo, ¿verdad? Para él, la tortura no era un medio para un fin, sino el fin en sí mismo. Disfrutaba viendo el sufrimiento ajeno, una perversión que lo definía. Sus métodos eran tan crueles como variados. A veces eran ejecuciones elaboradas y teatrales, diseñadas para humillar y degradar a sus víctimas. Otras veces se trataba de un sadismo más íntimo, más personal, donde la agonía prolongada era el plato fuerte. Él mismo participaba, supervisando cada detalle, gozando con cada grito de dolor. Se habla de crucifixiones públicas, de quemaduras lentas, de mutilaciones. Él inventaba nuevos tormentos, buscando siempre la forma más eficiente de infligir sufrimiento. No le importaba la razón, ni la justicia, solo el placer sádico que obtenía al ver a otros destrozados, física y mentalmente. Era un juego macabro para él, un espectáculo donde él era el director y el público a la vez. Pero eso no era todo. Te imaginas a alguien crucificado, pero no de manera común. Calígula disfrutaba de la creatividad en el sufrimiento. A veces, la crucifixión se convertía en un espectáculo grotesco, con víctimas atadas en posiciones imposibles, expuestas al sol abrasador o a las inclemencias del tiempo durante días, hasta que la muerte llegaba como un alivio. Él se deleitaba observando la agonía ajena, un macabro entretenimiento que saciaba su sed de poder y crueldad. Otras veces, la tortura era más refinada. Piensa en el fuego lento, en la piel quemándose poco a poco, un dolor insoportable que se extendía por todo el cuerpo. O quizás, te imaginas encerrado en un espacio reducido, sin aire, sin comida, sin agua, solo la oscuridad y la desesperación carcomiendo tu mente. Para Calígula, el sufrimiento prolongado era un manjar, una forma de arte macabra que disfrutaba con una frialdad aterradora. Y no solo eso, se habla de torturas con animales salvajes, de mutilaciones deliberadas, de ejecuciones públicas diseñadas para causar el máximo terror y humillación. Para él, la vida humana no tenía valor, era un juguete para su cruel diversión, un medio para satisfacer sus caprichos más oscuros. Cada gemido, cada lamento era música para sus oídos sádicos, pero su crueldad no se limitaba a los individuos. Calígula entendía el poder del Senado, esa institución aparentemente intocable. Tú podrías pensar que un emperador tan despiadado simplemente los ignoraría, ¿verdad? Te equivocas. Calígula era un maestro de la manipulación, un jugador de ajedrez que movía sus piezas con fría precisión, usando al Senado para su propio beneficio, incluso para acallar sus críticas. Nombraba y destituía senadores a su antojo, creando un clima de terror e incertidumbre. Imagínate, un día eres un respetado miembro del Senado, al siguiente estás exiliado o peor. Esa era la realidad bajo el gobierno de Calígula. Con un simple decreto, podía arruinar la vida de cualquier senador que le pareciera un obstáculo o simplemente alguien que le desagradaba.
La corrupción se extendió como una plaga. Calígula usaba su influencia para enriquecerse y enriquecer a sus favoritos, quienes a su vez le servían lealmente, manteniendo el control sobre el Senado. Era un círculo vicioso de poder, miedo y avaricia. El Senado, otrora símbolo de la autoridad romana, se había convertido en un títere en las manos del emperador. No, simplemente los arruinaba. Imagina, tú, la opulencia del imperio romano a su merced. Calígula no se limitó a aumentar los impuestos, los inventó, impuestos nuevos, absurdos, para cualquier cosa que se te ocurra. Y si alguien se quejaba, pues terminaba despojado de sus riquezas, sus propiedades confiscadas sin miramientos, un capricho imperial, una manera más de alimentar su insaciable sed de poder y lujo. El enriquecimiento ilícito era su deporte favorito. Se apropiaba de las fortunas de senadores, comerciantes, cualquiera que le pareciera un blanco fácil. Y no hablamos de pequeñas sumas, hablamos de cantidades astronómicas que llenaban sus arcas y financiaban sus extravagancias. Recuerda que no existía un sistema de control efectivo, su palabra era ley y su ley era el capricho. La corrupción se extendía como una plaga. Sus funcionarios, sabiendo su carácter, se enriquecían a su sombra, aceptando sobornos y participando en el saqueo sistemático del imperio. Era un círculo vicioso. Calígula se enriquecía a través de la extorsión y sus colaboradores se enriquecían aprovechándose de su poder. ¿Te imaginas la indignación del pueblo, viendo cómo su emperador dilapidaba su riqueza mientras ellos sufrían? Pero la avaricia era solo una faceta de su locura. ¿Te imaginas a Calígula no solo como emperador, sino como un dios? Eso es precisamente lo que intentó. Empezó a exigir adoración, a construir templos en su honor y a exigir que se le reconociera como una divinidad. Se decía que era hijo de Marte y que poseía poderes sobrenaturales. Su culto a la personalidad era tan extremo que llegó a exigir que se le hicieran sacrificios humanos. Las monedas empezaron a llevar su imagen divina, y los senadores, temerosos de su poder y su crueldad, lo aclamaban como un dios. No era una adoración genuina, sino una muestra de sumisión ante un tirano. Recuerda, tú, que Calígula no solo se hacía adorar, sino que exigía ser adorado. La negativa era considerada una afrenta que podía ser castigada con la muerte. Su megalomanía no conocía límites. Incluso llegó a nombrar a su caballo Incitatus Senador. Sí, leíste bien, su caballo. Le construyó un palacio, le daba de comer en platos de oro y lo vestía con sedas finas. Este acto, aparentemente absurdo, era una demostración más de su poder absoluto y su desprecio por la tradición y la autoridad del Senado. Era una forma de humillar a la élite romana y mostrar su superioridad divina. Pero la adoración divina no era suficiente para Calígula. Su vida privada era aún más escandalosa, llena de excesos y perversiones que rompían con todas las normas sociales. ¿Te imaginas al emperador, no solo gobernando el imperio, sino también involucrado en relaciones incestuosas con sus propias hermanas? Eso es precisamente lo que las crónicas nos describen. Se hablaba abiertamente de su obsesión con Drusilla, su hermana menor, una relación que trascendió los límites de la familia y escandalizó a la corte. La muerte de Drusilla dejó a Calígula devastado, pero su comportamiento no cambió. Su obsesión con lo prohibido continuó y se dice que incluso buscó consuelo en otras relaciones incestuosas, demostrando una falta total de respeto por las tradiciones y las normas morales de la época. Para él, la familia no era un límite, sino un campo de juego para sus deseos más oscuros. Estas relaciones no eran solo un asunto privado, eran un claro desafío al orden social y a la autoridad moral de Roma. Imagínate el impacto que tuvieron estos escándalos en la sociedad romana, ya de por sí conservadora. La imagen del emperador, el máximo representante del poder y la moral, quedó profundamente dañada, contribuyendo a su creciente impopularidad y al descontento general. ¿Te imaginas a Calígula, ya no el joven emperador prometedor, sino un hombre consumido por la desconfianza? Sus amigos, sus familiares, incluso sus guardias, todos eran sospechosos a sus ojos.
El poder lo había corrompido, lo había aislado en una burbuja de paranoia, donde cada sombra parecía una amenaza, cada palabra una conspiración en su contra. Empezó a desconfiar de todos, incluso de aquellos que antes le habían sido leales. La soledad se convirtió en su fiel compañera. Se rodeó de informantes, espías que le susurraban al oído mentiras y exageraciones, alimentando su paranoia. La corte, antes un lugar de festejos y conspiraciones, se había transformado en un escenario de miedo y silencio. Ya nadie se atrevía a hablar con franqueza. Cada conversación era una prueba de lealtad, un juego peligroso donde un paso en falso podía significar la muerte. Su mente, ya fracturada por el poder y los excesos, se fue desmoronando aún más. Las noches se convertían en un torbellino de pesadillas y sospechas. Dormía poco, atormentado por visiones y temores irracionales. La línea entre la realidad y la ficción se borraba, y Calígula se perdía en un laberinto de paranoia del que ya no parecía haber salida. La confianza, ese bien tan preciado, se había extinguido por completo. El poder de Calígula había generado una red de enemigos. Tú te preguntarás, ¿quiénes se atrevieron a conspirar contra un emperador? Pues bien, la conspiración no fue obra de un solo hombre, sino de un grupo heterogéneo unidos por el miedo y el deseo de un cambio. Entre ellos estaban altos oficiales de la Guardia Pretoriana, hombres que habían visto de cerca la locura del emperador y temían por sus vidas y las de Roma. Pero no solo militares participaron, senadores influyentes, hartos de los caprichos y las crueldades de Calígula, también se unieron a la conjura. Imagina la tensión, las reuniones secretas a altas horas de la noche, el riesgo constante de ser descubierto. Eran hombres poderosos, pero su poder palidecía ante el terror que inspiraba el emperador. Y entre los conspiradores, un nombre destaca, Casio Quereas, un tribuno de la Guardia Pretoriana. Era un hombre de confianza, cercano al emperador, lo que le daba acceso directo a él. Su posición le permitía planear el asesinato con precisión. Aprovechando su proximidad a Calígula, él sería el que asestaría el golpe final. Así que tú ya conoces a los conspiradores. Casio Querea, líder de la Guardia Pretoriana, estaba harto de las locuras de Calígula. Se unió a otros, incluyendo a un senador y algunos miembros de la Guardia, todos con un mismo objetivo: acabar con el emperador. El plan era meticuloso, pero el ambiente de miedo y paranoia reinante hacía que cualquier movimiento en falso pudiera arruinarlo todo. El día llegó. Calígula, ajeno al peligro, se dirigía a los juegos. Fue en el pasillo, entre la multitud, donde la conspiración se puso en marcha. Querea, aprovechando el momento, asestó el primer golpe. La confusión reinó. Los gritos y el sonido de las espadas se mezclaron en un frenesí. Calígula, herido de gravedad, intentó defenderse, pero fue superado por el número de atacantes. La escena fue brutal. Los golpes de espada resonaron por el pasillo, mientras la vida del emperador se extinguía en medio del caos. Su reinado de terror, marcado por la crueldad y la locura, había llegado a su fin. Y ahí lo tienes, el fin de Calígula. Pero su historia no termina con su asesinato. Fue un monstruo, un tirano despiadado como muchos dicen, o fue víctima de su propia locura, producto de una enfermedad mental o la corrupción del poder absoluto que lo rodeaba. Tú decides. Las fuentes históricas, como siempre, son contradictorias, ofreciendo perspectivas muy diferentes sobre su personalidad y sus acciones. Algunos historiadores lo pintan como un sádico, un hombre que disfrutaba del sufrimiento ajeno. Otros argumentan que sus excesos fueron exagerados por sus enemigos políticos, que buscaban desacreditarlo para justificar su golpe. La verdad probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Recuerda que su reinado fue corto, turbulento y lleno de intrigas. Su legado, sin embargo, es innegable. Su reinado marcó un punto de inflexión en la historia del Imperio Romano, mostrando los peligros del poder absoluto y la fragilidad de la estabilidad política. A pesar de sus atrocidades, o quizás a causa de ellas, Calígula se convirtió en una figura legendaria, un símbolo de la locura y la tiranía, pero también una advertencia. Pero,
¿Qué opinamos de Calígula hoy? Su imagen ha trascendido el tiempo, convirtiéndose en sinónimo de locura y tiranía. Para muchos es el ejemplo máximo de un emperador corrupto y cruel, un monstruo sin redención. Sus acciones, exageradas por la historia y la leyenda, pintan un retrato oscuro y aterrador. Sin embargo, otras interpretaciones matizan esta visión. Algunos historiadores argumentan que las fuentes que tenemos sobre Calígula están sesgadas, escritas por sus enemigos políticos tras su muerte. Quizás su comportamiento extravagante era una forma de desafiar el poder establecido o incluso una respuesta a una enfermedad mental. Piensa en ello. ¿Qué pasaría si no tuviéramos esos relatos hostiles? La figura de Calígula sigue siendo objeto de debate. Su legado es complejo y contradictorio, un espejo que refleja las diferentes interpretaciones de la historia y la subjetividad de las fuentes. No hay una respuesta definitiva, ¿verdad? Tú mismo puedes formarte tu propia opinión basándote en las evidencias disponibles, pero ten en cuenta la perspectiva desde la cual se narran los hechos. ¿Pero qué hay de verdad en todo esto? La imagen de Calígula como un monstruo absoluto, un demente sin igual, es probablemente una exageración. Recuerda que muchas de las fuentes que tenemos sobre él fueron escritas por sus enemigos, senadores romanos que lo odiaban profundamente y que tenían motivos para distorsionar la realidad. Es importante analizar esas fuentes con un ojo crítico, ¿no crees? Claro que Calígula cometió atrocidades, eso es innegable, pero la magnitud de sus crímenes ha sido probablemente inflada a lo largo de los siglos. Muchos de los actos que se le atribuyen carecen de pruebas contundentes o son producto de rumores y exageraciones. Piensa en ello. ¿Cuántas historias se han tergiversado a lo largo de la historia para servir a un propósito político? Entonces, ¿quién fue realmente Calígula? Probablemente un hombre complejo, impulsivo, con un carácter difícil y propenso a los excesos. Un emperador con momentos de locura, sí, pero también con momentos de lucidez y decisiones políticas inteligentes. La historia, como tú bien sabes, tiende a simplificar y a crear mitos. En el caso de Calígula, se ha creado un monstruo, pero la verdad es mucho más matizada. Espero que te haya resultado interesante. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. ¿Qué opinas sobre el legado de Calígula? Déjalo en los comentarios.